Hieronymus Bosch, el Bosco, uno de los grandes artistas de la historia universal, un tipo cuya vida fue fantástica. Esa grandeza se ve reflejada en su obra, en su estilo, en su manejo de los colores, en su inmensa capacidad para transmitir con sus trazos grandes sensaciones. No les ponía firma ni fecha a la gran mayoría de los 20 cuadros que se le atribuyen, y por eso ha sido casi que una obra titánica identificar cuáles son de su autoría y cuáles no. Hizo fama cuando el rey Felipe I, conocido como el Hermoso, lo contrató para que llevara al lienzo su propia versión de un juicio final. Nació en Holanda, pero como nadie es profeta en su tierra, fue en España donde el Bosco construyó nombre y fama. El grueso de su colección estuvo durante muchos años en el Escorial y allí permaneció por capricho de Felipe II, el principal coleccionista de su obra. Pero vamos a centrarnos en el que quizás es el más famoso de sus cuadros, y dicen algunos el cuadro más famoso de la historia de la humanidad, El Jardín de las Delicias. Es un tríptico alucinante. Su tamaño, su nivel de detalle, su inmensidad artística, el Bosco logró lo impensable: plasmar en un retablo de casi 4 metros de ancho y 2 de alto la creación desde el paraíso hasta el infierno. Se han escrito libros enteros sobre ese cuadro, sobre el Jardín de las Delicias, en el que cada una de las imágenes contenida en los 3 retablos llaman la atención de los expertos. Hablemos del primer póstigo, el que está a la izquierda, donde están Adán y Eva. El Bosco hizo su propia interpretación de la historia y se desmarcó íntegramente de lo que narran las escrituras. Algo que ha llamado poderosamente la atención de los historiadores son los animales que el Bosco incluyó en ese paraíso. Se cree que el Jardín de las Delicias fue pintado muy a comienzos del siglo XVI y en esa época en Europa muy poco se sabía de África, ergo su fauna era prácticamente desconocida. El autor de la obra, que era un hombre cultísimo, incluyó elefantes, leones, jirafas, un montón de animales que en la Europa de 1500 eran absolutamente desconocidos. El Jardín de las Delicias causó estupor tan pronto fue presentado. El retablo del medio es lo que hoy podríamos llamar una escena pornográfica donde se plasman escenas hetero y homosexuales. ¿Se imaginan ustedes la reacción de los jerarcas de la Santa Iglesia cuando vieron por primera vez esa monumental obra del Bosco? Es muy posible que el Jardín de las Delicias sea la única obra de arte que plasma sin remilgos ni dobleces la naturaleza humana. Su proclividad hacia el pecado, la podredumbre moral de algunos, la lujuria, las falsas percepciones, la mentira, la enfermedad, el dolor, pero también el placer, la felicidad. En fin, hay obras que merecen ser apreciadas, que vale la pena observar con detenimiento, sin afanes ni urgencias. Una de ellas, por supuesto, es el Jardín de las Delicias. Es más, a mi modo de ver, ese cuadro amerita una visita especial al Museo del Prado y quedarse el tiempo necesario para gozar de él. Se lo recomiendo mucho. Feliz noche.